pintitas rojas y marrones del chingolo, el verde grisáceo de pintas oscuras del tero, y así sucedían colores y tamaños. Ese día los pensaba enhebrar en un hilo para hacer finalmente el collar soñado. Pensaba ponerlo en el cuello de Sirenita como regalo, algún día, pero nadie sabía de su secreta joya en construcción. Imaginaba la belleza del collar adornando la cara bella de Sirenita, y la sorpresa de su amiga cuando lo viera. Pasó con cuidado el hilo por los orificios que había abierto al extremo de cada uno. Fue formando su collar. Cuando estuvo pronto, lo miró asombrado. ¡Qué hermoso! Si lo ven las chismosas acacias, ¿lo qué dirán?, pensó Daniel. El pequeño príncipe querría uno así para su Rosa. Chico Carlo lo querría para su amiga Susana. Lo colgó en un clavo que había en un palo del mojinete del rancho. Se tiró encima de su catre, de modo que el collar quedara justo enfrente suyo. De allí lo contemplaba embellesado. ¡Qué hermoso le había quedado! Volvió a pensar en el viento que todo lo quería cambiar. Una ola de sueño le empezó a trepar lentamente desde los pies. Se le subió a la cintura, se le derramó en la barriguita y en el estómago, y era como una caricia ancha de una mano de madre. ¿Dónde estaría Paula Miranda, su mamá? La caricia corrió por el pecho arriba. El tic-tac del corazón se le hizo lento. Le pareció que hacía tucu, 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 tucu. Siguió subiendo el sueño hasta los hombros, por la garganta. Tenía gusto candial. Se le llenó la boca de dulzura. El collar se movía. Los huevitos comenzaron a rodar, cada uno sobre sí mismo. Los colores se entreveraron. Le pareció igual el arco iris. El sueño seguía subiendo. Cuando llegó a la nariz, sintió un perfume de acacia blanca. Cuando le llegó a los ojos, se le cayeron las pestañas. Los párpados se tornaban tan pesados que no podía con ellos. Hacía esfuerzos por levantarlos. Cada vez que los abría, allí estaba el collar danzando. Pero el sueño le llenó los ojos, y la mano de su madre se posó dulcemente sobre ellos. Como dos besos muy largos, siguió adelante el sueño por la frente, hasta llenarlo, desde las uñas a la cabeza. Se le cayó dormido el pelo sobre la almohada. Se le cerraron los oídos. Estaban llenos de risas. Soñó que el sueño era una colcha de sol que lo envolvía, que estaba acostado sobre un colchón de paja mansa. Soñó que el viento separaba los huevitos de colores del collar y se los llevaba. Eran burbujas transparentes que volaban. Sirenita los recogía uno por uno. Reía feliz en el aire jugando con sus huevos voladores. Y se iban en el viento más allá, mucho más allá, muchísimo más allá. El juego de las palabras. Cuando se acercó al galpón, estaban reunidos. Bichó por la endija de la puerta. Era una rueda como de 10 a 15 personas. Tomaban mate alrededor de un fuego alegre y vivo. Conversaban, discutían. Eran Toribio, José, Ramón, Miguel, Tomás, Toquilla, Antonio, Artigas, Ariel, Tomasito, Lavalleja, Guillermo, Dante, Gabriel y Víctor. Eran hombres. ¿De qué se trataría?, pensó Daniel. No le extrañaba la reunión. Seguidamente los grandes se agitaban, se invitaban, se comprometían, se citaban, se reunían y hablaban tardes enteras, a veces noche casi enteras, días enteros. A Daniel y sus amigos a esto no les llamaba la atención. Les gustaban las palabras sueltas que escuchaban, porque a veces eran nuevas, no las conocían. Se ponían a observar la relación que existía entre las palabras, las formas de las bocas al pronunciarlas, las caras y las posiciones de los brazos y de las piernas. Daniel cubrió un
que cada vez que alguien decía cooperativa, juntaba los 10 dedos de la mano, como una pequeña parva. Chico Carlo había descubierto otra, que les hacía mucha gracia: estructura. ¿Qué será eso?, se decían, que ellos se tiran unos a otros como una pelota. Parece que unos la abarajan y a otros se les cae, y los demás como que lo silban, y la buscan, y la vuelven a tirar. Otras veces, decía Chico Carlo, parece que fuera algo así como mis jaulitas de cañas. Las desarman, separan la de la E y la de la S, y esta de la T o separan la primera parte, estructú, de la segunda, y tura, y todos meten la mano. Y unos tiran de la punta, y otros dicen que no es así, hasta que alguno se enoja y quiere romperlo todo. Dicen que hay que borrar y empezar de nuevo. Sací Pereré se amontonaba en el suelo y saltaba en su patita sola, cuando sonaba la palabra cambio. Essa é a que eu gosto, essa é a minha. Deixem pra mim, rapaziada, deixem pra mim. Eles estão brincando como nós. Agora um se põe de pé e trocam de banco com os outros. Olhem, olhem isso, tudo vira, tudo se move. É um barulho medonho. Como eu gosto desse brinquedo dos homens. Y al decir así, se escurrió rápidamente por la puerta del galpón, desapareciendo con el tamaño minúsculo de un ratón. A los pocos minutos volvía, rápido y movedizo, barajando en sus manos 5 bracitas rojas que las hacía pasar por los agujeritos de sus palmas. Olhem, meninos, o fogo do fogão dos homens para nos divertir. Olhem isso, meus amigos. Miraron todos aquel ejercicio peligroso en que Sací jugaba a la payana con 5 brasas rojas y ardientes. Le encantaba amedrentezarlos, y le causaba larga y abundante risa el miedo de sus amigos. La risa se le derramaba por las orejas, los ojos, los agujeritos de las palmas de la mano y las puntas de las uñas. Agora vamos deixar fogo. Vamos juntar as palabras que achamos boas entre nós, invitó a los demás. Muy buena idea, agregó Chico Carlo, muy buena idea. La sirenita se paseaba en puntillas por el techo del galpón. A veces se detenía, ponía su orejita rosada y sedosa contra las chapas del techo y escuchaba. Desde el aire, que ahora era su reino, seguía a sus amigos. A ella también le encantaban las palabras de los hombres grandes. A veces recordaba los momentos en que por primera vez las escuchara, cuando se festejaba en el barco empavonado de fiesta, el aniversario del joven príncipe que amó hasta el fin. Por eso participó con gusto de la invitación de Sací. Escuchó bien, hasta que le llegó una que le pareció hermosa e interesante. Comunitario. La deletreó despacio: co-mu-ni-ta-rio. Algo de río, algo de ruta, algo de agua tenía, algo de su niñez, de su palacio en el fondo del mar, de sus hermanas, de su abuela. Gritó encima del techo: yo elijo comunitario. Miren cómo la dicen, oigan cómo la pronuncien. Cuando alguno la deja escapar de su boca, parece como que todos los otros se inclinan y las cabezas bajan y se juntan. Así gritaba Sirenita desde el techo alto del galpón, poniendo su manito a modo de bocina para que el viento no le lleve sus palabras. ¿Le dirán al mate comunitario? Vean que uno se lo pasa al otro y todos chupan en la misma bombilla. Fructuoso volaba del hombro a la mano de Sirenita, levantaba su copete, paraba su cola y apretaba sus alas. No soy húmedo como tus peces, pero soy suave como ellos. Déjame decirte que eres bella y buena, bella y buena, bella y buena, bella y buena. Basta, Fructuoso, ya sé que me quieres mucho, pero ahora escoge tu palabra, porque tú no podrás jugar con las demás si no tienes la tuya. Bella y buena, repetía Fructuoso como un disco rayado. Esas son mis palabras.
pero tienen que ser de los hombres del fogón para que puedas intervenir en el juego. Escucha alguna, yo te ayudaré. Entra al galpón. Quiero palabras parecidas a esa, si no, no juego. No seas caprichoso y terco, Fructuoso. Entra despacito, vuela hasta el alambre del techo, recoge una palabra y vuelve. De lo contrario, te quedarás fuera del juego y acabarás por ofenderte. Ve a buscar una palabra, vuela. La voz de Sirenita, la más dulce de las voces del fondo del mar, la que ella había ofrecido a la bruja a cambio del elixir que le convertiría cola de su sirena en sus dos piernas hermosas de mujer, aquella voz de miel penetraba en el corazón del pájaro y lo impulsaba a obedecer. Era como una picana de seda. Fructuoso voló al alambre, aguzó sus orejitas y algo que sonó como bella y buena, algo como caricia, algo así, decían y repetían los hombres del fogón. Justicia era la palabra. Esa es la mía, pensó Fructuoso. La picoteó en el aire, como quien pica una flor que va cayendo, y se la trajo en el pico hasta donde los otros aguardaban. La mía es justicia. Ahora no podrán decir que no entro en el juego. ¿Les gusta la mía? Justicia, 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 justicia. Basta, Fructuoso, basta, por favor. No alborotes ni escandalices con la tuya. No creas que por ser tuya es mejor que los demás, dijo Daniel, para cerrarle el pico al pájaro que cuando empezaba a hablar no paraba más. ¿Y tú? Le preguntó al principito, ¿ya elegiste una para ti? El pequeño príncipe, como siempre, era el último en intervenir. Cuando todos hablaban, él pensaba. Un momento, dijo el príncipe, pido un poco de tiempo. Ellos son muy contradictorios, los hombres. Ahora se les ocurren estas palabras nuevas, pero más tarde las viejas vuelven a parecerles bien y las vuelven a repetir. A ver, escuchemos. Esas son de ahora, porcentaje, compartición, utilidades, pero estas otras, tradición, amistad, son viejas. A mí me gustan las viejas, las que usaba mi padre. Yo elijo amistad. Tá bem, é o mesmo, meu filho. Deixa de bobagem e vamos a começar o jogo. Tu escolhes a que seja do teu gosto. Vamos! Deixa esses homens com o seu foguinho aceso, se embarulhar e se esclarecer sozinhos. Pensam que arrumam o mundo. Nós vamos brincar, meninos, vamos brincar. Y chupaba su pipa apagada, mientras el bonete rojo se le acomodaba a la cabeza como si fuese la continuación del pelo. Todos sabían que ese bonete le daba el mágico poder que usaba en sus ardientes y trampas. Y todos reían cuando se ponía a levantar las cejas para demostrar que el bonete bajaba y subía como el copete de Fructuoso. Ya se dirigía a cruzar el alambrado cuando apareció Azul como una exhalación. ¡Corre!, le gritaban mirando entre las patas los malvaviscos y los ajos machos. ¡Corre, porque si no eliges una palabra, no te dejarán entrar al juego! ¡Guau, guau, guau!, ladraba Azul. Espérenme, que yo también juego. Tá bom, rapazes, vamos esperar que a menininha escolhe a sua. Ela tem o seu direito. ¿Cómo era tu palabra, Fructuoso? El cardenal se esponjó como si lo inflaran y dejó caer una a una las 9 letras de su palabra. Justicia. Então, vamos começar por fazer que essa palavra preste para nossa amiga. Demos tempo a que ela também possa entrar no jogo. Todos quedaron atónitos ante la y la serenidad reflexiva del duende Saci. Los despistaba continuamente, con sus silbidos y con sus aptitudes. Azul llegó al ancho y alto portón del galpón, entró despacio, refregándose contra las paredes, agachó el lomo y la cabeza, y como quien busca un hueso olvidado, se acercó al fogón. En ese momento, uno decía a los otros que por casualidad escuchaba en silencio. Nada marchará si no se tiene mentalidad cooperativista.
Mentalidad, se dijo Azul. Esa es la mía. Y se escurrió, despacio, contra el suelo repitiendo, mentalidad, mentalidad, mentalidad. Cuando llegó a la vuelta del alambrado, todos le preguntaron, ¿cuál es la tuya? Lindamente contestó atropellada Azul. Una carcajada estruendosa estalló en todos. Sassy se tiró al suelo y rodaba como una bolita negra que sonara a todo un tiempo. Déjame rir sin parar. Abrió Azul sus ojos muy grandes, redondos color de miel y volvió a repetir. Mentalidad. No veo por qué tanta risa. Ellos decían eso. ¿Y qué tiene de menos gracioso? Comunitario, justicia, cambio y todas las demás. Al fin de cuentas, ustedes saben lo que quiere decir cada una de ellas. No te ofendas, le dijo quedamente la Sirenita, que se le había acercado y le pasaba la blanca y rosada manito por su largo lomo azul. No le hagas caso, tu palabra es igual que todas, y tú vas a jugar como nosotros. Lo que pasa es que tú te equivocaste y al principio dijiste la palabra al revés. Si les parece mal, yo no juego, no quiero molestarlos. Miraré de afuera, dijo cortés y ofendida la perrita, bajando su cabeza fina de animal de raza y dejando adivinar su negro paladar. Mira, mijita. No te hagas la sangre azul. Tú tenés solo el pelo azul, y con eso basta. Sos igual a todos, y la risa no mata. Vas a jugar con todos y como todo el mundo, le arrojó bruscamente Chicocar. Como quieras, contestó Azul, bajando su cabeza con gesto de princesa sumisa y digna. Vamos, amigos, todos sentados en rueda. Tú, que inventaste el juego, enséñanos cómo es, intervino Daniel dirigiéndose a Sassy, que abría las mantas de la Marcela florecida y se iba acomodando como en un nido. Para él, sentarse era muy fácil doblando su piernita y cruzándola. Nunca nadie entendía cómo teniendo una sola pierna podría cruzarla como las demás. Todo el mundo sentado, golpeó sus palmas agujereadas. Sassy, agora vão ver como é que se brinca com palavras dos homens grandes. Organizaba, mandaba, indicaba a cada uno en su lugar. Era él el creador del juego. Siempre que se trataba de jugar, ocupaba el puesto primero. Brincar para os pequenos é como trabalhar para os grandes, decía siempre. Não se pode viver sem brincar. Aqui perto de mim, tu, Sirena. Eu te defenderei dessa turma que vão te atrapalhar para te fazer perder. Te senta nesta mata de Marcela, que é como um almofado de flores feito só para ti. Al jugar y no pelearse, decía Sirenita, sentándose entre Sassy y su admirador, el pendecerro y escandaloso Fructuoso. A mi lado, Daniel, tú, a mi lado, viejo amigo, señalaba el pájaro, como un cupí duro y liso como un banco natural. Y tú aquí, principito, lo invitó Daniel a su derecha. Sí, chico Carlo, ¿me acompaña? Cerramos el círculo. Tudo azul, tudo bem, meus caros y bons amigos. Como si fuera a iniciar un discurso político, se frotaba las manos y pedía orden y progreso. Perdón, pedía orden y silencio. Sassy Pereré. Agora vai começar a partida. Cada com sua palavra na boca. Vamos repetirlas todas. A ver. E indicaba con su pipa sin fuego uno por uno. Comunitario, justicia, cooperativismo, amistad, estrutura, mentalidad y cambio. Quando eu bato as mãos, cada atira sua palavra para ver o que está na frente e abre a boca em seguida para engolir a palavra que vem no ar tirada por seu companheiro. O par que deixe cair uma palavra fica fora da roda e fora do jogo. Continua com os pares ganhadores, e assim até ficar um só par. Esse par tem que passar uma prova muito brava e difícil
que pensarão todos os pares perdedores. Bem, compreendido? Saci Pereré se sentía grande, importante, se sentía Pelé en ese momento. Era el centro de la rueda. A él se dirigían todas las miradas y todos los oídos. Bueno, ya entendimos, dijo Daniel. Empecemos. Todos atentos al golpe de palmas de Saci. Cada uno revolvía en su boca la palabra como si fuera un caramelo. La sirenita la chupaba lentamente pensando en el agua perdida. El agua, su templo de oro, su infancia feliz en el palacio de coral y ámbar del viejo padre. Comunitario. Fructuoso, se atoraba con su palabra que le había parecido igual a caricia y ahora le resultaba dura y áspera como un carozo de durazno. Se le iba la garganta, tosía, volvía a la boca, golpeaba contra su pico. Pucha, que es dura mi palabra, sonaba como a pluma y me resultó de piedra. Y a la mía se me arma y se me desarma la boca como mis jaulas de cañas, decía Chico Carlo. No sé qué meterán los hombres adentro de ella, pero será para encerrar algo, me supongo. Y masticaba sus letras. Estructura. El pequeño príncipe paladeaba la suya como si bebiera un agua muy fresca y transparente en horas de muy gran sed. A la mía la conozco tan bien, decía, y la deseaba tanto que por eso bajé a la tierra, pero primero a buscar amigos. Azul a veces prefería callar. Sabía que la suya mentalidad era difícil de explicar. Sabía que se reirían de su explicación, pero sabía muy bien, intuía, sin que nadie le enseñara, lo que quería decir. Muchas veces le pasaba eso. Desde su mundo de perro azul, se sentía separada de sus más queridos amigos, como por ejemplo de Chico Carlo. Y sin embargo, amaba esa diferencia. Cuanto más hosco, huraño y salvaje era su amigo, más lo quería. Más se sentía atada a él por lazos indestructibles, como los que el sabio zorro enseñó al príncipe a crear. Vamos começar, volvió a invitarse así. Ven atentos a miña sinal, golpeó 3 veces sus palmas. Aquello fue un laberinto. Volaban las palabras, se abrían las bocas, se cerraban las bocas, se golpeaban las manos, se reían, se gritaban, se abrían y cerraban los ojos. Aquello fue una batalla, un remolino. En el medio del campo, entre marcelas, carquejas, junquillos, yerbas de la vida y ajos machos, la gente jugaba y se divertía a chorros con las palabras de la gente grande del fogón. No las entendían, no sabían sus significados. Les había gustado, les parecían novedosas y raras. Las palabras, a su vez, estaban alegres y de fiesta. Se entrecruzaban en el aire como equilibristas. Se columpiaban y dibujaban formas diversas en sus giros. Se daban la mano, se soltaban, subían y bajaban gozosas de aquel baile juguetón. El aire se contagiaba de esa alegría y pasaba y repasaba feliz por las vocales. Los ojales de las L's y de las O estaba impregnado de las palabras, ya que eran pájaros, ya eran peces, ya eran globos en el espacio. Seguramente que Efraín las recogería como había recogido tantas y tantas pronunciadas tanto tiempo atrás. Y cuando algún día pusiesen los niños sus conejitos curiosos contra el tronco sabio, allí estarían pasando una detrás de la otra, como filas de niños o collar de piedras preciosas. Cooperativa, amistad, comunitario, mentalidad, justicia, estructura, cambio, tradición. Pero todo no fue solo alboroto. Saci era divertido, pero le encantaba mandar y que lo obedecieran. Por eso, cuando quedó la pareja final ganadora, Fructuoso y Chico Carlo, Saci se puso de pie como lo Juan Grande en el bañado. Se pararam en una patita sola e dijo: Agora chegou o momento da prova difícil para os campeões. Muita atenção, eu pensarei uma palavra
y direi ao inverso, inmediatamente e sem pensar, vocês têm que adivinhar ela e direito, compreendido? Sí, sí, gritaron todos. Atenção, 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 dijo Saci por 3 veces. Estaban todos tan atentos y callados que habían suspendido la respiración. Los 6 corazones se pararon a un instante y de pronto, como quien escupe algo que le molesta, les arrojó a la cara esa extraña y nunca escuchada palabra. D'Atreville. Daniel sintió que dentro de la cajita redonda de pomada que llevaba en el bolsillo, la vocecita del hijo Sol le decía libertad. Perderon, perderon, todos perdieron. Saltaba y se reía así con su pipa en la mano, y el bonete que bajaba y subía en su cabeza. Todos quedaron atónitos y mudos. No acertaron a unir las letras para atrás. Aquello había sido demasiado sorpresivo y demasiado insólito. Solo Azul pensó, pero no lo dijo, que su primer dueño, el poeta, solía decir: el arte no es más que un juego de palabras. Las hormigas. Flor, Dolcina, Margarita, Delcy, Rosita, Ana, Nube, Luz, Azucena, Pimpollo, Gajito, Marcela, Eva, Solita, Amapola, Madre Selva, Morena, Alegría y María. Las 20 hormiguitas negras esa mañana, antes de dispersarse en todas direcciones a cumplir con la misión que les había correspondido con el parto del alba, mientras desayunaban con azucarados jugos de pulgones y conchillas, que para esto tenían reservados, comentaron la visita que esperaban esa tarde. Vendrá Daniel a visitarlas. Estas hormigas habitaban un hormiguero que quedaba bajo una gran tuna, muy vieja, justamente situada al otro lado del camino, frente a la callecita de las acacias blancas. La olla y su correspondiente montículo de tierra y de palitos se amontonaba junto al tronco de un duraznero criollo. Nadie podría comprender a simple vista cómo el árbol aparecía en primavera vestido de flores rosadas en su total esplendor. Allí, en el medio del peligro viviente y huyente, de las múltiples mandíbulas trabajadoras e incansables, solo el viejito Maciega, por aquello de que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, daba a todas las exacta explicación de aquel prodigio. Según él, desde su abuelo oyó repetir el extraño adagio esencia de la filosofía gaucha: si quieres preservar la planta de las hormigas, plántala en el hormiguero. ¿A qué misteriosa razón obedecía el respeto que las innombrables sentían hacia la planta que crecía entre ellas? Por jugosa y apetitosa que pareciera ante sus gulas destructivas, nadie, ni el propio Maciega, lo sabría explicar. La verdad era que este regimiento trabajador hacía ya más de un año que había acampado allí, entre las viejas tunas, junto al tentador duraznero. Es cierto que la ubicación, tan bien defendida de los perseguidores, por las espinas siempre alertas de las tunas, le debían más que nada a María, llamada por todas la hormiguita viajera. María, como todas sus hermanas, era una incansable recorredora de distancias. Salía en cualquier dirección y amaba los sitios y regiones no frecuentados. Se destacaba de las otras por su audacia, por su arriesgada osadía y por no tener miedo ni a lo desconocido ni a la soledad. Cuando se necesitaba llegar a algún mensaje peligroso, cuando había que atravesar selvas impertinentes de chircas y caraguatás, cuando en el medio del camino cruzaba el río de un hilo de agua, o los mares y lagos de algún bañado, o cuando se necesitaba atravesar el desierto árido y seco de algunas piedras en la cuchilla, llamaban a María y le encomendaban esa tarea.
María se ajustaba sus pantalones negros, se ponía su buzo de lana, rompeviento, regalo de Manuela, la hormiguita colorada de su preferencia. Calzaba sus 6 botitas de charol, a quien el grillo, amigo de intimidad, había lustrado hasta el brillo más alto, y ataba a su cabecita, de cabellera lacia, el rojo pañuelo que le trajera como recuerdo de primavera su gran amiga, la mariposa blanca y azul. Echando a la espalda su mochila partía. Siempre partía cantando. Así brillara el sol radiante, así la niebla aislara la tierra, partía cantando. Así lloviera y amenazara derrumbarse el cielo, entre relámpagos y truenos, ella partía cantando. Cerro Pelado, Cerrito Ortiga, la casa grande de las hormigas. Cerro Pelado, Cerro de Farra, la casa alegre de las cigarras. María era viajera de alma. Los caminos entre gramillas, tréboles, cucuyos, ajos machos, lenguas de vaca y malvariscos la llamaban con fuerza irresistible de andar y andar. ¿Cuántas veces la más experiente y anciana del hormiguero, doña Flor, había dicho: María es errante, no sé cómo se sujeta al volver al hormiguero y permanecer en él, cumpliendo con las normas y disciplinas de nuestra comunidad? No sé. Ella desearía recorrer toda la tierra si no fuera porque las hormigas solo somos sociables por naturaleza. Ya no estaría con nosotros. María se entendía muy bien con algunas de sus hermanas, por ejemplo con Delcy y con Alegría, en algunos momentos diferentes con Solita y Eva. Ellas también amaban los viajes, las exploraciones, los descubrimientos. Amaban conocer terrenos y yuyos distintos. Amaban aventurarse entre hojas y tallos de distintos grosores, de distintos verdones. Conocían perfectamente los colchones intrincados de la menuda y fina Bermuda, los montes de anchas hojas de pastomiel, las islas inmensas de difícil penetración del trébol de Punta Negra que un doctor de Montevideo había recomendado que se plantara en todo el país. Este hombre se dedicaba a estudiar la tierra y sus pasturas, y había descubierto que estos tréboles crecían en América del Sur. Había analizado sus cualidades como alimentación de vaca, ovejas y caballos. Había dado conferencias recomendando el cultivo de estos tréboles que se exportarían a las lejanas praderas europeas. A María y sus hermanas, las plantas llamadas pastos les interesaban de un punto de vista muy distinto que a este hombre estudioso y observador de Montevideo. Las clasificaban por sus gustos, sus olores y sus resistencias o facilidades de ser cortadas, taladas y transportadas. Cuando se paseaban en sus excursiones de inspección de terrenos y zonas, sus despiertos sentidos las llevaban a descubrirlas, a seleccionarlas y a aprovecharlas. Sabían perfectamente dónde existían las buenas y las venenosas, las útiles y las inútiles, las indiferentes y las peligrosas, que en realidad no eran para su alimentación directa como todos creían en Cerro Pelado. El viejito Juan, que las perseguía a sol y sombra, que al anochecer seguía sus caminos tortuosos con el farol de queroseno en su mano y una botella con veneno en la otra, decía: «Son mis enemigas, mis más grandes enemigas. Se llevan las flores rosadas de mis durazneros y las blancas de mis perales. Son bandidas, no cortan las hojitas verdes, cortan todas las flores, solo las flores, comilonas. Nada les alcanza. No sé cómo no se empachan de flores». El pobre viejito Juan creía que Dolcina, Margarita, Azucena, Rosita, Delcy, Nube, Pimpollo y Bajito se regalaban con sus flores rosadas y blancas. No sabía que las acercaban para sus almácigos de hongos, que con ellas se alimentaban como nosotros alimentamos de maíz a nuestras gallinas. Ellas cuidaban sus hongueras como nosotros nuestros gallineros.
Pobre viejito Juan, decían ellas, nos persigue porque no nos puede conocer y entender. Como no nos conoce y no nos entiende, Daniel. De ser así, no nos perseguiría, sería también él nuestro gran amigo como lo es Daniel. Lo que pasa, decía Alegría, es que Daniel no tiene durazneros ni perales, por eso es nuestro amigo. No es cierto, defendía siempre María. Daniel nos quiere de verdad, y aunque tuviese frutales con flores, nos querría igual. Ese día lo esperaban. Desde el amanecer, los 20 corazoncitos estaban de fiesta. Iban a cumplirse un rito amistoso, según dijera el pequeño príncipe. Florisbela, la reina, también lo sabía, pero ella permanecía apartada en su celda y gozaba sola con el gozo de su 20 obrera. Muchas veces traían ellas amistades nuevas a la olla. Florisbela las recibía siempre afable, digna y distante y cortés, como una reina correspondía. Había heredado de sus antepasados esa dignidad recogida y elevada que la distinguía. 30 millones de años de vida terrestre habían afirmado los caracteres y agudizados los instintos. Las 4.000 especies de señalar por la convivencia pacífica, la mutua defensa ante cualquier enemigo, la perfecta administración de las reservas alimenticias y el constante trabajo la hacían así. Florisbela dirigía y gobernaba sin oprimir ni abusar de su autoridad. Florisbela imponía serenidad ante cualquier desorden. Organizaba con firmeza inteligente y valiente la defensa de sus obreras ante cualquier ataque. Controlaba severamente el cultivo de sus colonas de los hongos. Repartía con orden y con sobriedad admirables las reservas de alimentos que habían almacenado para los días de temporales y fuertes escarchas. Hacía varios millones de años que las estructuras sociales del hormiguero se repetían. Florisbela había escuchado de los labios de su madre, de su abuela y de su bisabuela, la famosa reina Rosanegra, los cuentos de la vida del pueblo en tiempos en que aún se llamaba Pueblito de Segarra. Contaba Rosanegra que un tiempo habitaron bajo los cimientos de la estancia Santa Rita cuando aún era pulpería. A veces Florisbela preguntaba a su bisabuela cómo llamaba y distinguía a sus 300 obreras. Muy distintos eran los nombres de entonces, mija, contestaba la ancianita, calentando sus patitas al sol. Pero todos los tenían, nombres propios de hormigas y nombres de mujeres como se oyen en estos tiempos. Florisbela conocía también a Daniel, pues María, que lo había descubierto en una de sus recorridas aventureras, al traerlo a la olla, lo había presentado a todo el mundo hormigueril. Fue un día de gran tormenta. María no lo olvidaba jamás. Había salido, como de costumbre, sin rumbo fijo, y se aventuró a descubrir el mundo oculto y misterioso de la paja mansa. Siempre le había temido. Las más viejas obreras le repetían: no se internen en la selva de la paja mansa. Es inconmensurable. Se camina y no se encuentra la salida. Y por kilómetros y kilómetros es toda igual. Toda igual. Si intentan trepar, subirán hasta una cierta altura y las finas cañitas redondas y lisas se doblarán al peso de ustedes y volverán a caer en el intrincado laberinto. Pero María era errante y aventurera. Amaba el misterio, desafiar el peligro, y fue así que esa tarde se dirigió a la selva rubia. Penetró lentamente, ni bien se había internado 1 o 2 metros, es decir, 1 o 2 kilómetros de hormigas, cuando se oscureció el cielo. Las nubes cubrieron al sol, y de pronto vio María, acostada en medio de la paja,
un hombre chico. Ella no les temía. Los conocía muy bien, desde su adolescencia alada. Anterior al vuelo nupcial, los había visto ir y venir en Cerro Pelado. Ahora, encontraba estaba acostado boca arriba sobre el colchón, mullido y suave de la paja. Había arrancado una y soplaba por su cañito, comprobando con la otra mano si el viento pasaba o no hasta el extremo opuesto. De pronto vio a María, que azorada lo miraba. Trepaba hasta la mitad de una cañita vecina. «¡Qué milagro, andas solita por aquí!», dijo Daniel. «Sí, es cierto, ando solita», tartamudeó María sin saber qué actitud tomar. «Has hecho muy bien en venir. ¿Te gusta? Sube a esa cañita mía, así podemos conversar más a gusto». Y así fue el encuentro de Daniel y de María. «¿Cómo te llamas?», preguntó la hormiga. «Yo me llamo María». «María, qué nombre precioso tienes. Yo creía que ustedes usaban nombres distintos a los nuestros. El mío es Daniel. Dice mi abuela que así se llamaba un hombre muy bueno y muy valiente a quien los mismos leones respetaban y lo tenían por amigo. Y dice Florisbela, mi reina, que María es el nombre de una mujer a la que Dios eligió como puente para pasar por ella hasta los hombres. A mí siempre me gustó mi nombre». María hablaba ahora con toda naturalidad. Parecía que toda la vida hubiese conocido a Daniel. Estaba feliz con su aventura. Comprobaba que no eran insectos temibles y feroces los que habitaban la selva, sino un hombre muy chico y amable y pacífico, parecido a su pueblo. Y como era muy amiga de entablar relaciones, de conocer el mundo y de crear nuevos lazos de amistad, como dijese el zorro del Pequeño Príncipe, siguió conversando tan campante como si hablara con su amigo el grillo o su amiga la mariposa. «¿Sabes, Daniel, cómo me dicen entre mis hermanas? La hormiguita viajera. Me llaman los caminos de la tierra. Me gustaría conocerla por toda. Por eso me gusta tanto mi nombre, María, que significa puente. Me parece que yo también soy un puente, que uno los caminos apartados y que por mí va a pasar a alguien de mi pueblo a otro pueblo». Daniel estaba encantado. Miraba a la hormiguita negra con sus patitas en las botas de charol reluciente, su buzo rompevientos, su pañuelito rojo atado a su cabeza, por donde escapaban sus cuernitos cargadores, los que apretaban ramitas, hojas, semillas y flores. Nunca había encontrado en su corta vida una hormiga tan sabia, tan locuaz y tan cordial. «¿Sabes que me gustas mucho, María? Tienes una voz muy dulce, una sonrisa muy linda, y qué fácil es hacerse tu amigo». «Entonces seremos amigos, Daniel. Yo te contaré cómo es la vida en el hormiguero. Conocerás a mis hermanas preferidas. Conocerás a mis amigos el grillo y la mariposa. Ah, y a un amigo viejito, a quien adoro, el cascarudo. Sí escucharás los cuentos del cascarudo». «¿Cuántos amigos tienes, María?», preguntó Daniel. «Me gustas. Yo también tengo muchos amigos que vas a ir conociendo de a poco. Pero sobre todo, quiero que conozcas a Ermelinda, mi abuela». Así hablaban de igual a igual la hormiga y el niño. Aquella tarde de tormenta en Cerro Pelado, las nubes encerraron al sol y en un canasto oscuro, los relámpagos comenzaron a rayar el espacio, y el trueno se desparramó a lo largo y ancho como un carro sobre adoquines. Daniel comenzó a pensar en la lluvia, casi que le empieza el temblor del miedo. Pero recordó lo que le había descubierto en el viaje que planeta asteroide B12, que el miedo era una mentira, y poniéndose de pie con la cañita que sostenía María en la mano, le dijo: «Ahora me dirás dónde está tu hormiguero. Yo te llevaré y te dejaré en la puerta. Va a comenzar a llover y no puedes volver sola». «Pero yo no tengo miedo, Daniel, no tengo miedo.
repetía la hormiga, abriendo tamaños ojos mientras se veía a tal altura del suelo en la cañita que se balanceaba en el aire. Estoy muy acostumbrada a las tormentas. Además, contra el suelo y bajo los pastos, por donde van nuestros caminos, la tormenta es muy distinta. Ya te entiendo, María, pero hoy vas a volver en mi mano hasta tu casa. Así cuentas a tu gente que nos conocimos y les pruebas que quiero ser tu amigo de verdad. Así sucedió el primer encuentro de María y Daniel. La hora señalada se acercaba. Daniel llegó por fin al hormiguero. Miró en derror para cerciorarse que nadie lo seguía. Se tiró al suelo entre las tunas de modo de quedar apoyado en los brazos frente a la olla del hormiguero. En torno a este reinaba el silencio. Solo Ana y Eva, apostadas a la puerta, hacían guardia. Se habían suspendido todas las tareas y ni una sola obrera recorría los caminos adyacentes. El tráfico estaba totalmente paralizado. Daniel saludó diciéndoles: «Buenas tardes, aquí me tienen cumpliendo con mi prometida visita». «Buenas tardes», respondieron todas. «Bienvenido, Daniel». Inmediatamente desaparecieron dentro del hormiguero. Daniel apretaba en su bolsillo la latita con el hijo del sol y en la otra mano escondía 2 dalias amarillas que había arrancado al pasar el jardín de su abuela. Sabía que las alegraría con tal manjar. Al momento comenzaron a salir en fila, ordenadamente una detrás de la otra, María y sus hermanas. Cada una, al pasar enfrente a la cara de Daniel, que se encontraba muy baja a la altura de sus miradas, esbozaba un saludo y una sonrisa, pero continuaba en orden a colocarse en el puesto previamente establecido. Así fueron disponiéndose en círculo en torno a una hoja de ombú que habían colocado de manera de alfombra para que Daniel colocara al hijo del sol. Daniel alargó su manito y depositó las 2 dalias amarillas en el círculo del hormiguero. «Este es mi regalo». Metió la mano nuevamente en su bolsillo y sacó un pequeño paquetito de papel de astraza. Una lluvia de azúcar blanco y brillante cayó sobre las flores, pulverizándolas como la escracha. «Muchas gracias, Daniel. En nombre de nuestra reina Florisbela y nuestro agradecemos tu regalo». Luego Daniel volvió a sacar de su bolsillo la latita con el sol. El sol brilló esplendentemente. Iluminó todo un círculo alrededor. Las hormigas se reconfortaron frente a aquella tibieza que les recordó el feliz tiempo del verano. «Todo mi brillo y mi calor son para ustedes, amigas de Daniel», dijo el pequeño sol. Y así se cumplía la visita prometida. Daniel habló sencillamente con todas y contestó a las preguntas que ellas le hicieron. Doña Flor satisfizo en nombre de las demás la curiosidad del visitante, que quiso informarse sobre las costumbres de ese pueblo tan vulgar y mal conocido. Ya había pasado cerca de 1 hora de mutua conversación cuando Daniel, notando la falta de algunas hormigas, preguntó: «¿Qué ha pasado con Rosita, con Gajito, con Azucena y con Luz que no las veo?» Muy decidida, María tomó la palabra y explicó: «Debes saber, Daniel, que una de nuestras características populares es el cuidado de las obreras en necesidad, su amparo y su atención. Esas 4 hermanas se ven aquejadas de distintas necesidades. Luz es muy viejita, ya casi no se mueve ni sale. Rosita tiene un fuerte dolor de cabeza. Azucena está muy delgada y la reina le ha ordenado reposo. Gajito se siente muy triste y sin ganas de fiestas, y se le ha permitido quedar en casa. Me admira tu pueblo, María. Recuerdo una frase de nuestro libertador Artigas dicha por la maestra: mi mayor cuidado será el velar por los más infelices. Así se cumple en nuestro pueblo, Daniel, tú ya lo ves. Pero yo sé de alguien a quien ustedes conocen mucho que me contó llorosa y aterida de frío
que fue echada por ustedes de esta puerta. Según ella, se moría de hambre y vino a rogarles que la quisieran, que la socorrieran con algo de las reservas que tenían para el invierno. Comprendemos que hablas de la cigarra, la artista de Cerro Pelado, que se pasó el verano de baile y de canto en cuanto un árbol tiene a todo el pueblo. Pero ella no merece amparo, Daniel, explicó severa y dura doña Flor. Es haragana y despreocupada, mientras nosotras trabajamos noche y día acarreando reservas para alimentarnos. Mientras nosotros andamos bajo el calor sofocante, ella canta y canta, al fresco de las hojas verdes y bajo las cáscaras protectoras. Y a todas a coro contestaron: no merece nuestra ayuda, Miguel. Es cierto, dijo Daniel, el que trabaja tiene con qué vencer la miseria, dice mi abuela, pero me da tanta pena saber que la cigarra se muere de hambre y no la ayudan. ¿Tú qué dices, Sol, tu padre? ¿Qué haría en este caso? La tierra está llena de seres diferentes, pero yo salgo para todos, y brillo más aún calentando a las hormiguitas que juzgaron a la cigarra. Respondió el Sol. Daniel comprendió aquella palabra de los hombres del fogón de fructuoso que había elegido para el juego. Parecía suave como caricia y a veces era dura como piedra. La justicia era difícil y confusa. Compañeras, si me permiten, yo me ofrezco para ir a llevar algo de nuestras reservas a la cigarra, dijo María. No puedo olvidar que mientras yo andaba acarreando palitos y hojas en verano, muchas veces me paré a descansar y el canto de la cigarra me pareció como una hoja grande que me hacía sombra. Tanto bien me hacía escucharla. Recuerdo también escuchar al cascarudo decir que el canto lo hacía recordar a sus mocedades, así que no era tan inútil ni inservible la cigarra, su trabajo era su canto. Daniel sintió que su corazón saltaba de gozo al escuchar a su amiga y aprovechó para decir: pido, como regalo de bienvenida, que dejen a María cumplir su ofrecimiento. Yo la llevaré. Un gran silencio se volvió a producir. Al fin habló nuevamente doña Flor. Carraspeaba, tosía, parecía no poder pronunciar bien las palabras. Daniel, no podemos negarte nada. Nuestra reina nos ordenó satisfacer todos tus deseos. Daniel agradeció emocionado tal honor. Se cambiaron adioses y saludos. Daniel dio por terminada su visita, abrió la latita y guardó al Sol. La latita fue al bolsillo. Doña Flor dio orden a María de entrar a prepararse para su misión. Y mientras impartió órdenes a los demás de comenzar el acarreo del regalo de Daniel para el hormiguero, Daniel abordó a María. Al instante apareció con su rompevientos negra, sus 6 botitas de charol, su pañuelito rojo y su mochila repelente al hombro. Daniel la tomó en la mano y partieron. Mientras iban caminando del naranjo donde se acurrucaba la pobre cigarra muerta de frío y hambre, María le dijo: «¿Sabes, Daniel? Yo no sé si la cigarra se merece o no que la ayuden. Oí siempre entre las hormigas que no se debe ayudar al haragán, pero también pienso que en este momento ella no es una haragana. Ella es una hambrienta, y como tú lo dijiste, debe haber muchos modos de hacer justicia, no solo el de mi pueblo. Mira, María, yo tampoco sé si esto está bien o no, pero como dijo el hijo del sol sale para todos. Debe haber alguien que haga justicia verdadera, la que nunca falle, pero nosotros todos la hacemos diferente. Ahora lo que me importa es que la pobre cigarra no se muera de hambre ni de frío». Caminaron largo rato en silencio los dos. Iban en dirección al naranjo donde la cantora se acurrucaba bajo la cáscara. De pronto, Daniel dijo a María: «¿Sabes? Ahora me doy cuenta cómo es verdad que tu nombre quiere decir puente. Por ti se pasó hoy
de la hormiga a la cigarra. Trifaldino y la golondrina. Trifaldino la tenía en un canasto roto, le ponía maíz picado y a veces pedacitos de galleta. La cuidaba tanto porque nunca había tenido una golondrina en la mano, para mirarla de cerca y ver cómo eran sus ojos, cómo era su pico, cómo eran sus patas. La golondrina generalmente estaba quieta. A veces ensayaba el vuelo, pero le habían cortado las alas y tenía roto el huesito que unía el ala derecha a su cuerpo aéreo. Trifaldino estaba horas y horas mirándola. En sus ojos oscuros se movía la avecita de abajo hacia arriba, de un lado a otro, como un pez negro en una pecera. Siempre las había visto llegar con la primavera y desaparecer con el otoño, cruzar veloces con sus alas en punta como flechas de plumas, zigzagueando alrededor de su rancho, rozando por los techos de pajas, bajando hasta el primer hilo del alambrado. Se paraban en las puntas de los bambúes de Iracema y a veces llegaban hasta ponerse en las cruces de los panteones de colores. Le habían comentado a Trifaldino que venían de tierras muy lejanas que cruzaban el mar intenso y él soñaba con todo esto, desconocido, cuando las golondrinas cruzaban y recruzaban el aire. De rancho a rancho, de humo en humo, de alambrado en alambrado, ataban y reataban con los piolines del vuelo el gran paquete del pueblo. Trifaldino ahora la tenía allí, entre sus manos, más o menos como si tuviera una estrella que se le hubiera venido a vivir con él. Pero un día de esos, que no era de ayer ni de mañana, Daniel la descubrió en la ventana. Habían puesto el canasto para que el pájaro tomara sol. Pasaba el niño cuando se sintió llamar. ¡Daniel! ¿Quién me llama?, dijo el niño. Yo, que hace días y días espero que pase cerca. No oía mi voz, te llamaba. Chui, chui. No sabía discutir ni distinguir tu acento. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Vengo del lugar donde naciste, Fuente Bella. ¿No lo recuerdas? Nadie nunca me había dicho eso, respondió Daniel. Pero yo te lo digo, Daniel, me parece verte de pequeñito en una cuna debajo de unos altos pinos. Caían las hojitas como flecos dorados encima de tu colcha. Mirabas tú pasar las nubes, quebradas en pedacitos entre las ramas. Se escuchaba un ronco ruido de vuelos de aviones. Un hilo de agua gorgoreaba muy cerca y se echaba en un pequeño lago no lejano. Muchas flores, altos árboles, algunas mariposas y una vieja casa grande. La golondrina contaba y contaba como quien lee un libro abierto, o como quien mira y describe lo que está viendo. Daniel la escuchaba en silencio, asombrado. Nunca en su vida había oído tal cosa. Jamás de la abuela, que era con la que todo sabía de su vida, le había contado algo parecido. Él era de Cerro Pelado. Su memoria registraba juntas las cosas viejas y las nuevas, las de atrás y las de adelante. Es cierto, todo tenía un principio. Recordaba la punta verde marrón que había asomado en su terreno, cuando se iba estirando todos los días, como se habían despegado después las hojitas del tallo, como había crecido mes a mes hasta convertirse en el ceibo que había florecido ya 2 primaveras. Recordaba también el hilo de lana que la abuela hacía girar entre sus dedos, el ovillo que hizo con él, los primeros puntos que puso en el telar, las primeras listas tejidas que fueron sumándose hasta terminar en la colcha que lo abrigaba. Recordaba cómo el churrinche empolló durante muchos días sus 2 huevitos pintados que se calentaban en la pluma suave del nido de musgo verde, que se escondía en la horqueta del duraznero. Y como otro día vio al nido lleno, con las 2 pichones temblorosos y gritones sin plumas y de pico abierto siempre. Sí, todo tenía un principio.
Más tarde se repetía Daniel, más temprano, todavía, mientras tantos, antes, después, al mismo tiempo, durante todas las palabras que él y el Principito tenían clasificadas y guardadas para jugar. Era uno de los juegos que más les interesaba. Y sin embargo, nunca se le había ocurrido averiguar dónde estaba él, si venía de antes o si venía de después. El Principito le había dicho, como otro de los grandes descubrimientos, que tampoco el tiempo era de verdad. Por eso lo tenían guardado junto con la muerte y el miedo, los tres en un hueco del tronco álamo donde el carpintero había hecho su nido, después de un gran trabajo de pico. Era cerca de la piedra de pensar. Cuando querían jugar con los tres, se sentaban en ella. Las ponían allí entre las raíces del tronco y jugaban con ellas. Horas perdidas en el silencio de la siesta, mientras los mayores estaban ocupados o durmiendo, mientras las cotorras alborotaban sus conventillos de palillos y lanas cerdas, y de vez en cuando intervenían, porque les era imposible estar atrapadas en lo que sucedía en Cerro Pelado. ¿Qué hacen con esas tres mentiras? ¿Se creen que no los vemos? Las tienen escondidas en el nido del carpintero. Ya lo sabemos, respondían las cotorras. A veces Daniel y el pequeño príncipe se asustaban de la amenaza de las cotorras y guardaban ligero sus tres preciosas mentiras en el nido del tronco, y se iban hasta la zanja, tirando piedritas y arrancando pastos para hacérselos disimulados. Pero ahora venía la golondrina a contar con este nuevo cuento. El cuento de su principio, del principio de Daniel, de cómo había empezado, del lugar, de los ruidos y las cosas que habían en ese sitio. La golondrina, ¿sería más seria que las cotorras? El nombre le gustó mucho. Fuente Bella. ¿Y cómo era esa fuente? ¿Existía una fuente y tú la viste? Seguramente que existiría. Yo nunca la vi, ni creo que otros de ese lugar la conociera, pero contaban los más viejos que existió y que existía aún. Era muy pequeña, oculta y silenciosa. Brotaba debajo, no la venían ni la veían los ojos, pero la escuchaba el que la buscaba, sobre todo quien de ella bebía y vivía. ¡Ay, Daniel! Hasta que me cure y que pueda volar, estaré aquí. No puedo decirte que Prifaldino no me trate bien, pero deseo con todas mis plumas que vuelva la primavera. ¿Pero no te gustaría quedarte aquí, en este pueblito, parar un poco?, le preguntó Daniel. Todos los pueblitos me gustan, Daniel. Todos tienen árboles, todos tienen techos, todos tienen piedras, todos tienen pajas. Tengo alas, Daniel, soy así, tengo alas, tengo que volar por el mundo. Bueno, estoy pensando que tengo algo que te puede curar. Tengo un hijo del sol que puede darte el calor de la primavera aunque todavía no hayas llegado. Pero sabes, ese cuento tuyo de mi principio me ha sorprendido mucho. ¿Por qué nunca nadie me lo había contado? Porque no lo sabrían, ni tu abuela ni el viejito Maciego, ni las viejitas, ni Casia ni Jacinta, ni las mismas acacias lo saben. Solo yo lo sé, Daniel, porque vengo de muy lejos. Daniel la miraba perplejo. Eso de su principio relacionado con una fuente y con unos pinos, con árboles y flores, ruidos de aviones, era algo muy extraño que por primera vez lo sorprendía. No se acordaba ni de haberse sorprendido así por nada hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué habría de verdad? ¿Qué habría de cuento? El territorio donde esas posibilidades lindaban era muy frecuentado por Daniel y sus compañeros. ¿Cuántas veces se perdían en él? Como en días de cerrazón, no encontraban los alambrados, pero les encantaba transitarlo, habitarlo y poseerlo. Pero ahora, ante todo este cuento de la golondrina, que le explicaba su origen,
a Daniel. Él se sentía perdido en su juego. Mañana te trataré a mi sol, para que empieces a curarte. Lo pondré cerquita tuyo cuando Prifaldino no me vea. Daniel prosiguió a la golondrina. Mi madre se llama fugacidad. ¿Sabes lo que quieres decir esa palabra? No, explícame, dijo la golondrina. Algo que no dura, por eso no puedo durar. Si durara con alguien en algún lugar, dejaría de ser golondrina. Me moriría. Prifaldino va a entender bien eso. Me quedo con él lo que puede, pero ya es bastante. ¿Te das cuenta? Yo no sabía que tú tenías algo que podía curarme antes de la primavera, y sin embargo te esperaba noche y día y quería hablar contigo. Algo me decía que tú me ayudarías. Daniel siguió pensativo. Si había muchas cosas que no eran fácil de entender. Siempre había pensado que él no era solo, él era él, y el pequeño príncipe y la abuela y las acacias blancas y fructuosos. Él era de Cerro Pelado y le parecía que estaba todo él en todo eso, y que su dedo de la uña rota tenía que ver con cada cosa del pueblo. Daniel se fue pensando en todo lo que la golondrina le dijo. A veces se enredaba en los pensamientos como los yuyos del bajo o en la paja mansa. Cuando llegó a la zanja, el principito estaba sentado. La lluvia quiere borrarlo todo. Para ir hasta la escuela, había que caminar por el camino pedregoso, bordeado de cinacinas, moches y acacias blancas. Como también era amigo de la maestra, Daniel a veces se entretenía en largas charlas con ella. Cierto día, la maestra lo llamó y le dijo: Daniel, estoy escribiendo un cuento en el que intervienen los habitantes de Cerro Pelado. Te quiero leer unas páginas para que me digas qué te parecen. Quiero que sean bellas, primero, pero también entretenidas y verdaderas. Siéntate, Daniel, escucha. El niño tomaba asiento en uno de los bancos largos de la escuela. Estaban adornados de letras y marcas de tal modo que el enjambre de rayas y de signos parecía un tallado antiguo. La maestra leía y se entusiasmaba con su propia lectura. En la soledad de su escuela rural, ¿con quién dialogar? ¿A quién pedir pareceres? ¿De quién recibir ideas? Leía. En el cuento intervenían todos los conocidos de Cerro Pelado. Daniel corregía con autoridad y severidad como si estuviese muy habituada a hacerlo. Me parece que Ulaila no la puso bien. Ella es más parecida a nosotros de lo que usted cree, pero a Fructuoso sí, lo retrató entero, justito como es, y no va a decir nada de Efraín. ¿Pero quién es Efraín? Ah, es cierto que usted no lo saben. Me olvido que usted no es chica. Digo, si no va a decir nada del eucalipto viejo de la cooperativa. Nosotros los chicos lo queremos mucho. No es un árbol cualquiera, es un árbol sabio. Usted ni se sueña todo lo que ese árbol sabe. Pero había cosas que él no podía explicarle ni contarle, cosas de ellos. Era una pena, pero ella era grande y no había remedio. Por más que usted sea nuestra maestra, no va a entender. Usted aprende cosas en los libros, con la cabeza, y lo que yo sé, lo que todos los chicos sabemos, se aprende con el cuerpo. Es distinto, maestra. Bueno, supongamos que tú tienes razón, le decía ella, cada vez más interesada en ese mundo de maravilla y privilegio del que no se le permitía ni bichar por una simple endija. Cuéntame entonces lo que puedas, Daniel, lo que tú creas que es como para mi pobre cabeza de persona mayor. Yo haré un gran esfuerzo para comprenderte. Estaré bien atenta, así como yo te pido que estés tú en mis clases. Dime cómo quisieras que fuera un cuento para que te gustara a ti y a tus amigos. Bueno, lo principal es que sea un cuento abierto. No lo cierre,
como hace la abuela cuando me cuenta los suyos. Yo siempre le digo, ¿cómo se ve que todo lo que me contaste era cuento? Porque empieza con una punta y termina con otra. Es como una galleta o como un pantalón o una mesa. Las cosas empiezan y terminan, yo le digo a la abuela, pero lo que es verdad no tiene punta ni fin, siempre se puede seguir. Hoy jugamos a una cosa y mañana a otra. La maestra lo escuchaba mucho más atenta de lo que el propio Daniel suponía. Aprendía de sus charlas mucho más de que en sus libros. Bueno, le había prometido mi cuento, que sería como a ti te gustaba. Será abierto entonces, Daniel. Se acabará en el papel, pero no en la intención. Cuando se pase la última hoja, se seguirá escuchando o inventando lo que viene después de la última. Todos entenderán que tú estás vivos y que tú vas a seguir reuniéndote con el Pequeño Príncipe, con Saci Pereré, con la Sirenita, también con Azul, con Chico Carlo, con Cenizas y Fructuoso, con el Torito Puca y los difuntos Reinaldo, la Maqueca, Efraín y con todo el resto. Todo lo que me has ido contando. Sí, sobre todo, que se entienda bien, que yo vivo de verdad, que si usted me puso en el cuento fue porque me conoció este año donde vino a trabajar, y que la Sirenita está tan viva como Don Gafuncho y como Doña Pepa, que no entrevieren después cuando lo haga público, y vayan a querer que porque estoy en un libro, todo es puro cuento. Mira, Daniel, ¿sabes qué pienso yo? Que tú y tus amigos, los que juegan contigo, están más vivos que los mismos que publicarán el cuento. Escucha, ellos se morirán un día, y lo mejor, solo sus familias y algunos amigos los recordarán. Ustedes también se morirán, como Maqueca y Reinaldo, los que me contaste. Bajan a sus panteoncitos de colores, y muchos los recordarán, sobre todo los chicos. No los olvidan más, pero como tú dices, no hay que contar todo esto. Tú tienes razón que los grandes entendemos poco de estas ciertas cosas. Mire, maestra, entender entienden, decía Daniel, pero entienden todo torcido, todo entreverado. Así eran algunos diálogos entre Daniel y la maestra en la vieja escuelita de ladrillos sin revocar, donde había un solo gran salón en el que se distinguía desde primero a sexto año. Pero ahora el niño se iba por la calle saltando en un pie solo para imitar a Saci y canturreando entre dientes. Que llueva, la Virgen está en la cueva, los angelitos cantan, la Virgen se levanta. Parecía un chingolo rubio y despeinado que de vez en cuando tropezaba y rodaba el suelo para levantarse y seguir. Que llueva, cantaba Daniel. Una lluvia tupida y espesa como un monte empezó a caer sobre el pueblito. Primero fueron unas goteras, tan grandes y redondas que dejaban un pocito en la tierra floja del camino. Pero cada gota se unió a otra y fueron hilos de acero blanco y duro que pinchaban la paja de los ranchos y arrancaban pétalos de las flores indefensas y débiles. De rancho en rancho corrió la voz. Tortas fritas en lo de Julieta, tortas fritas y mate dulce. Que Anselmo lleve el bandoleón y Agildo lleve la guitarra. Daniel tocará la armónica. Si tienen harina que lleven y si tienen azúcar también. Las barajas para el truco y los cartones de la lotería. La lluvia envolvía al pueblo en sus pañales y lo acunaba otra vez como el primer día. Allá en tiempos del vasco Queirolo, el gringo Berruti y el gallego Francisca Segarra. La lluvia se espesaba y borraba las estancias y los alambrados que rodeaban el pueblito. Se parecía a los miles pueblitos de ranchos que hay perdidos o encontrados en el gran árbol americano acostado sobre el agua que se aprieta contra la tierra para no caerse al espacio. La lluvia borraba años, dijo Saci, borraba la historia, borraba los grupos en que los hombres se habían dividido. Repetía el diluvio primero y parecía que era otra vez el principio, y en tierra informe y vacía, cubierta de aguas y tinieblas.
Cuando todo empezaba, la lluvia entreveraba los tiempos, desbarajaba el mazo de los 20 siglos, mojaba las memorias de los viejos, borroneaba los libros que las maestras trataban. La lluvia empapaba todo, deshacía, deshilaba, destupía, esfumaba. El pueblo se apretaba bajo el agua, como las gallinas bajo los aleros. Parecía que los ranchos se arrimaban unos a los otros, que los árboles se inclinaban tocándose las ramas. En cuchicheos secretos desaparecían los pájaros, corrían a sus cuevas los bichos, las hormigas se refugiaban en las ollas y comenzaban a regalarse con sus reservas. ¿Dónde andará María? ¿Bajo qué cáscara se acurrucaría la cigarra? Los cotorras se apeñuscaban en sus lanas y en los pasillos de sus construcciones de palitos. Habían enmudecido. Esto lo notaron las acacias blancas que cuando el viento las doblaba y las hacía tocarse bajo la lluvia, aprovechaban para pasarse un fugaz comentario de algo. En lo de Julieta, el fuego grande y novelero consumía las flamantes bostas secas que ahora sí demostraban su utilidad. La grasa de oveja saltaba caliente en la olla negra de hierro. Fermina, Julieta, Eulalia y Dada, la abuela, amasaban tortas redondas al estilo de ruedas de carreta, gruesas, con un agujerito en el centro que recordaba a Daniel de las manos del sací, por donde la grasa burbujeaba. Las risas se atropellaban, se derramaban, se escurrían por las mesas, los tirantes del techo, las sillas y las ropas. Alguien las barría y las juntaba con la palita, hecha con media lata de aceite óptimo y un palo de escoba. Los chismes se desplumaban en el aire, el plumerío llenaba el rancho, la lluvia entraba furiosa por la puerta y quería mojar las plumas. Las plumas volaban de boca en ojo, de oreja en mano, cuando la lluvia escarbaba la baja al techo y se metía en una gotera impertinente, se ponía una palangana debajo, y si esta no era suficiente, una escupidera. El viejito Alejandro trenzaba sus guascas en un rincón. Los tientos bien sobados bajaban y subían, haciendo el tan cuadrado botón del cabresto. La lluvia seguía mananteando el pueblo. El bandoneón enrulaba la música en trenzas y trenzas dulzonas. La guitarra goteaba limpia y triste, gotas distintas a las de afuera. La armónica de Daniel estiraba una cinta de sonidos suaves, atando moños a los mojinetes del rancho y a las patas de las sillas. Y la cigarra cantó todo el verano. Cuando vino el invierno tuvo el frío, no tenía lo que comer. Daniel aguardó el momento en que su abuela repartía las calientes y crujientes tortas fritas para escaparse y escurrió hasta la callecita de las acacias, fue hasta los panteoncitos y llamó: «Reinaldo, te dejo aquí tu dedo chico. Lo encontré ayer entre mis cosas abajo del catre». «¿A dónde vas, Daniel, con esa tormenta?», preguntaron las acacias. «Quietas, no digan nada. Tengo que encontrarme a alguien. Estamos todos citados. Efraín nos llama. De esta vez es él que nos llama». La lluvia lo borraba. Parecía que nunca hubiera existido, como que su madre Paula no le hubiera dado a luz. Las ropas empapadas se le pegaban al cuerpo. Los cabellos chorreantes le cubrían los ojos. Las zapatillas llenas de agua rebosaban sobre él. Un frío terrible le subía de la planta de los pies hasta la cabeza, de la espina dorsal. Casi no veía, corría por instinto, siguiendo el rumbo tan sabido de aquel árbol que los llamaba. Recordó que su principio contado por la golondrina era solo un cuento, que la maestra le explicó la diferencia entre los cuentos y la vida verdadera, porque la lluvia lo perseguía así, como para borrarlo del todo. Cuando fue a pasar el alambrado del terreno de la cooperativa, Daniel cayó. La lluvia aprovechó para descargar sobre él su rabia blanca. Lo azotó con sus látigos de muerte. La muerte es mentira, pensó Daniel.
La tenemos para jugar con ella, en el hueco del tronco del álamo. No existes, le gritaba la lluvia. Tu madre te inventó, pero no eres de verdad, eres un mito. ¿Sabes lo que es un mito? No sé, lloraba Daniel mientras corría. No sé ni quiero saberlo. Borra lo que duele, lo que hace mal, lo que da pena y lo que es triste. Déjame. ¿A quién duelo yo? ¿A quién hago llorar? Déjame. Déjame vivir en paz. No tengo que tenerte miedo, el miedo no es de verdad. Lo descubrimos, es otra de las mentiras grandes. Y así llegando, tropezando y perseguido, llegó hasta el sitio donde estaba el árbol. Daniel cayó en brazos del Sací, del pequeño príncipe, de Sirenita, de Cenizas y de Chico Carlo, también de Azul y de Fructuoso, que lo esperaban en el grupo. Eran todos los que habían juntos despedido al sol, los que sabían que el viento soplaba al revés, que habían hablado con Reinaldo y Maqueca, que conocían a Oro Negro, a El Aula, la golondrina y a la hormiguita María. Hace horas te esperamos, dijo el principito. ¿No escuchaste el llamado de Efraín? ¿Y por qué esa cara tan triste? Sabíamos que te perseguiría, agregó Chico Carlo. Hoy obedece órdenes, por eso Efraín nos llamó a todos. Tiene que hablarnos. Tú sabes que todo esto es bueno, dijo Sirenita, pero cuando no somos libres, ¿quién hemos que obedecer? Yo lo sé, desde hace tiempo, mi abuela y mi padre el rey nos los enseñaron, y se manda desde arriba todo. En ese momento, en medio del temporal de viento y de lluvia, desatado sobre Cerro Pelado como azote injusto e incomprensible para Daniel, que llegaba perseguido creyendo que había una intención expresa contra él, sobre Efraín, bajaron unas palabras anchas y suaves. Penetraban en los cuerpitos temblorosos de niños y pájaros como pacíficas gotas de confianza y de valor. Todos miraban hacia arriba. Daniel chorreaba por todas sus puntas y sus bordes. Temblaba empapado. Hoy los he llamado, amigos chicos, porque van a pasar las palabras grandes, las que tienen que escuchar ahora. Todas las otras que han oído y conocen son hijas de estas. Fueron dichas una vez. Yo las recogí como recojo toda la palabra que vibra en el aire por todo el tiempo. Y de vez en tanto, cuando me parece que son innecesarias, las vuelvo a pasar. Ellas están al principio y estarán al fin. Son de siempre, unen a las dos puntas, cierran el círculo, son el punto, la raíz, la semilla y el huevo. Los pequeños escucharon en profundo silencio las palabras de Efraín. No eran claras, les pareció algo importante pero medio difícil, parecido como hablaba a veces la maestra. Se apeñuscaron contra el tronco. Nadie preguntó nada. Cuando el misterio es demasiado grande, nadie se atreve a desobedecer. Lo había dicho Antonio, el padre del principito. Pusieron como pudieron sus orejitas contra la corteza dura de Fructuoso. Medio enredado, con los cabellos de Daniel, trataba de apoyar su oído de pájaro contra un nido del árbol. Bajaban entre las cáscaras unas orugas asustadas que también se detuvieron y se pusieron a escuchar. Azul, entre las piernas de Chico Carlo, aplicaba con su gran oreja suave contra la raíz. Sací, que no encontraba lugar cómodo, se había tornado pequeño como el pulgar y colgado de una rama cabeza abajo. Escuchaba también en una de sus preferidas posiciones. Unas istocas que vivían abajo, entre las raíces profundas, se alertaron en la espera. Efraín detuvo su savia para no entorpecer la transmisión. Alrededor la lluvia, enfurecida aún como una leona de crías robadas, aprisionaba al árbol en su cerco de espumas finas de plata líquida. Y así fue como todos escucharon.